Bienvenidas a un nuevo episodio de Mujeres Madres. Hoy tengo conmigo a Emilia de Sousa. Me hace muchísima ilusión que estés aquí hoy porque, bueno, como ya sabes, te sigo de cerca en redes sociales porque me parece muy interesante el contenido que compartes de feminismo jurídico o de la perspectiva de género en el derecho, ¿no? Y también todo el tema de las violencias contra la mujer en sus distintas formas, ¿no? La violencia obstétrica o la violencia de género, en fin, tú ahora nos contarás un poco más, Sí, pero me parece que haces una labor muy importante, sobre todo de difusión de esta información. Y quería pues tenerte aquí para que hablemos de muchas cosas hoy. Y antes de presentarte yo más o de hablar más de lo que haces tú, prefiero que nos lo cuentes tú porque además eres mamá, entonces quiero que nos hables de quién es Emilia, qué hace Emilia como profesional, pero también que nos cuentes un poquito más de tu parte personal. bueno, muy bien, pues muchas gracias, Lucía, si ya lo has dicho tú todo. Lo he Además resumido estamos muy cerquita bien. por el acento, ¿no? Se nos notará que Sí. estamos cerquita. Que sí, eso es. Antes de nada soy mamá de dos niñas. La primera de ellas, importante, Lucía, creo, para que las madres que nos estén viendo, una maternidad especial por una enfermedad con la que nació mi hija. Vale. Entonces eso, bueno, ahí hay mucho también que hablar. Tema conciliación, no Total. conciliación, renuncia, un par de años, en fin. Soy mamá de dos niñas, una de 11 a punto de cumplir 12 y otra de 7. Y aparte soy abogada, sí, es verdad. Llevo muchísimos asuntos de negligencia, especialmente para mujeres. Es decir, podemos decir que el 95% de mis clientas son mujeres. Vale. Que ha sido algo que ha ido evolucionando, yo creo que con mi propia, o sea, mi vida personal ha estado totalmente ligada a mi vida profesional. Yo venía de un despacho generalista, encantada, porque además eran amigas, primas con las que sigo trabajando, pero luego ya pues mi vida personal y ciertos hechos que sucedieron en mi familia, como una negligencia médica y demás, digamos que fueron Fueron marcando el guiando. camino. Sí, por lo que en mi caso es que está totalmente unido. Ser madre, vivencias personales o desgracias, ¿no?, familiares, pues han ido un poco guiando mi especialización. Es un nicho, digamos, dentro de la abogacía que más que elegida ha sido un poco impuesta así un poco por la vida. Es como Claro. se te presenta un problema, lo tienes que tratar a nivel personal y profesional, porque soy abogada, que era una mala praxis en la familia, y empiezas a descubrir esa falta de perspectiva de género que hay en el derecho, pero esa falta de perspectiva de género que hay en la medicina también, Ya. especialmente en los partos, que es a lo que me dedico. Y de ahí viene también el tema de la violencia obstétrica y el divulgarlo y difundirlo. Bueno, pues porque realmente creo que muchas veces todos los profesionales, seamos de la rama que sea, hablamos y no se nos entiende. No se entiende a los médicos, no se entiende a los abogados, no se entiende, pues no sé. Yo creo Sí, que hay un con lenguaje técnico sí, detrás mucho que no. tecnicismo. Sí. Y yo huyo mucho de esa parte porque creo que si no se nos entiende no sirve de nada la comunicación y es algo que no tiene mucho sentido. Entonces, bueno, pues divulgar y comunicar en cuanto a qué es la perspectiva de género en el derecho, especialmente en negligencias, especialmente en parto, que solo suceden a mujeres, Claro. entonces me parecía muy importante. No he sido yo la pionera, yo he aprendido de otras muchas mujeres que vienen luchando contra la violencia obstétrica de hace muchos más años que yo, pero bueno, sí que igual, no voy a decirme pionera, no me gusta mucho ponerme a mí de ejemplo, ¿no? Pero sí que igual he metido más cabeza en temas de redes sociales, más que otras compañeras que llevan más años que yo trabajando con o en contra, ¿no? O luchando o dando, digamos, guerra para poner en pie a Sí, los al profesionales. final es como un puzzle que encaja porque Sí, probablemente te has podido nutrir, ¿no?, de la experiencia de otras compañeras, pero a la exacto, misma vez hacía falta alguien que también le dé visibilidad a muchas mujeres que hemos sufrido violencia obstétrica y no lo sabíamos. exacto. Yo en mi primer embarazo llegué a regalarle una botella de whisky al ginecólogo porque mi marido decía, bueno, es algo que se hace, porque allí veíamos en la consulta a la gente llevándole jamones, tal, ¿no? Y además mi hija mayor nació en Nochebuena, entonces como que venía como, ¿sabes? Todo el mundo a regalarle algo y nosotros se lo regalamos, pero yo nunca le hice un regalo pensando que se lo mereciera. De hecho, yo le decía, pero que me ha tratado fatal, que yo Ya, creo que esto no ha sido correcto, que el parto que yo he tenido no tendría que haber sucedido así.
Y gracias a tu perfil o a lo que he podido ir leyendo de abogadas como tú que bajan el nivel técnico de comunicación y explican lo que es la violencia obstétrica de una forma más clara y más llana, mujeres como yo han podido identificar que hemos sufrido violencia obstétrica y no lo sabíamos. Claro, eso siempre ha pasado con todas las violencias contra la mujer. Si te fijas, se trata de identificar qué es la violencia en todas sus formas contra la mujer, ya sea violencia de género, es decir, por pareja o expareja, violencia sexual. ¿Qué es violencia sexual? Si tú así en un primer momento piensas en una violación, cuando violencia sexual, bueno, pues hay infinidad de formas. ¿Qué es violencia laboral? ¿Qué es mobbing maternal por ser madre? En fin, ¿qué es violencia económica? Se trata de aterrizar los conceptos y que la gente sepa identificar las violencias, porque realmente, por mucho que los profesionales sean de la rama que sean, porque por ejemplo la comunidad médica, la comunidad sanitaria tiene mucho que decir aquí, porque puede prevenir, puede detectar muchas violencias, incluso en los centros de salud. Hay mucha falta de recursos, pero es una forma muy valiosa que podríamos usar y no usamos, ¿no?, a la hora de detectar todo tipo de violencia, ¿no? Que son los centros de salud. Bueno, pues yo entendía que era necesario divulgar en relación a la violencia de género, pero como tú dices, aterrizando conceptos. Violencia de género me refiero a violencia machista en todas sus formas. Y en concreto, pues la violencia obstétrica. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que decíamos. Porque mi experiencia personal, la de muchas mujeres que tengo alrededor y, bueno, un caso especialmente grave en mi familia, me hizo ver que había un sesgo de género bastante importante en la atención al parto, en la atención gineco-obstétrica. Bueno, en todos los países en general, pero vamos a contextualizar en nuestro país, con respecto a especialidades que solo ven al hombre. Entonces, bueno, faltas de consentimiento informado de manera sistemática y estructural, no informar eso de lo que se te va a, no sé, medicación intraparto, técnicas, ¿no?, invasivas y de bastante riesgo, no informadas correctamente, no necesarias incluso. Tactos. Me ha llegado a pasar, claro, después de mi segundo embarazo. ¿Quieres firmar el consentimiento informado para una ligadura de trompas? Porque 2 cesáreas, todavía no había sido una segunda cesárea, me quedaba una semana para parir, ¿no? Y yo decía, pero no me has informado. Claro. Me vas a dar que firme un consentimiento informado y no me has informado. Y tengo 29 años en ese momento, ya me voy a hacer una ligadura de trompas y todavía no he tenido una segunda cesárea. No, totalmente innecesario. Yo me quedé, digo, habrá gente que lo firme. Sí. Porque estás en un momento vulnerable, porque a lo mejor hay personas que tienen confianza ciega, ¿no?, en su ginecólogo, y dice, si me lo está proponiendo será porque él es médico, lo sabe y yo no, lo firmo. Sí, claro. Uno de los primeros problemas que encontramos aquí es ese precisamente que tú has dicho, Lucía, que es que la reputación médica, ¿no?, es como intocable. Entonces, eso, por ejemplo, el informe de la relatora de la ONU así lo decía, que claro, ellos lo tenían muy fácil porque su reputación les avalaba. Claro. Entonces, cuestionarles es muy complicado. Hablo de médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, matronas o toda la comunidad sanitaria. Esto es algo estructural, es sistemático, es sistémico, no son momentos puntuales de malas praxis. Hay que distinguir muy bien cuando un asunto, que yo llevo asuntos de mala praxis pura y dura, y asuntos en los que no hablamos solo de una mala praxis, sino que hablamos de un contexto de violencia gratuito hacia la mujer. No solo ataques verbales, no solo un maltrato verbal, hablo de te pongo por delante un consentimiento para ligarte, hacerte una ligadura de trompas o te la hago. ¿Vale? Que también ha pasado. O te pongo por delante un consentimiento para una inducción en la semana 38, 39, pero no te explico por qué exactamente. Y luego con unas periciales que se hacen a tal efecto, pues se ve que realmente la inducción no era necesaria. Escudriñas un poquito y te das cuenta de que vas a parir en Navidad. Entonces no conviene, te la hago antes porque son muchas cosas que hacen que se diferencie un asunto de mera mala praxis, que puede ser un error puntual, ¿no?, que se comete y que en la mayoría de las ocasiones no es solo por un profesional, sino por un contexto, ¿no?, una falta de medios, de recursos,
a lo que es la violencia obstétrica, que es algo sistémico y estructural. Y que no que está además, que se aprovecha además de una situación de especial vulnerabilidad de la mujer. Sí. Y es un contexto intimidatorio, de hecho, ¿vale? Podemos acordar aquí o relacionarlo, por ejemplo, con la sentencia de la Manada, que el Supremo dijo que un contexto intimidatorio como el que había era violencia en sí. Claro. Entonces no hace falta darte una paliza para ser violento. Yo siempre cuando hago, porque aparte de ser abogada y divulgar, formo a profesionales de la salud en cuanto a autonomía del paciente, especialmente a matronas en cuanto a los derechos de las mujeres en el parto. Qué labor más importante. Claro, y luego además me reconforta porque conozco, ¿no?, a matronas, especialmente de Sevilla, que es de donde soy, donde vivo. Imparto a Balme, a Macarena, y luego me dice, quedan el no es no, es hasta en mi parto. No es una pancarta del 8M, yo siempre digo eso, el no es no, porque la ley de autonomía del paciente es clara. Entonces, es decir, que tenemos ahí como una violencia estructural y en mis ponencias siempre trato en mi formación, en mis talleres, bueno, son formaciones regladas porque son a residentes incluso. Vale. Entonces, siempre trato de hacerles ver que hay que encontrar el equilibrio, que sabemos que estamos en un contexto especial, que hay como dos personas, ¿no?, a las que cuidar, ¿vale? Lo entiendo, pero la decisión última de todo lo tiene siempre la mujer. Y bueno, y lo podemos relacionar, porque como hemos dicho, con violencias sexuales y con violencias de otro tipo. Cuando yo hablo, que tú has hablado antes del tema de feminismo jurídico y perspectiva de género, aquí sería muy importante que los jueces empezaran a aplicarlo en este tipo de asuntos, porque hasta qué punto una mujer es libre para poder decidir en un contexto de parto, si no tiene realmente una información y un apoyo, ¿no?, y un acompañamiento en condiciones. Hasta qué punto una mujer es libre para decidir irse de su casa si todos los días recibe una paliza. Hasta qué punto una mujer es libre de decidir cómo cuidar a sus hijos, si tiene que reducir jornada, perder sueldo o una excedencia. Las mujeres la mayoría de las veces no somos libres para tomar decisiones, ¿no? Ese mito de la libertad de decisión y elección, en los partos pasa lo mismo. Entonces yo vi ahí, había como una necesidad de explicarlo. Y como digo, venían muchas mujeres antes que yo, pero sí que es verdad que, bueno, por H o por B, pues a mí en las redes sociales y demás se ha volcado mucho, y por suerte puedo trabajarlo y puedo no solo lucharlo en los tribunales, metiendo siempre esas coletillas de, oye, aplica la perspectiva de género a la que estáis obligados, porque estamos obligados. ¿Cómo es la respuesta a eso en un tribunal? Los jueces no la toman en cuenta, pero porque tenemos que tener en cuenta que el mundo procesal es un mundo muy cerrado, la forma antes que el fondo, entonces está muy tasado. Tú metes una demanda por una responsabilidad, una mala praxis, un daño, y claro, hay como cuelas. Tú solo le recuerdas a su señoría, ¿no?, a los jueces, a los tribunales, que están obligados a interpretar y aplicar y a resolver teniendo en cuenta la perspectiva de género, teniendo en cuenta el contexto que solo en ese momento sufre la mujer, ¿no? Antes lo hablábamos, ¿no? El otro día puse los stories de Rosa Peral. Sí, es que antes de empezar a grabar le decía a Emilia que para poder explicar un poco este tema del feminismo jurídico, ella el otro día compartió en redes que estabas viendo en tu casa, me imagino. Sí, súper enganchada. Es que me pasó que todo eso sucedió en el 2017 y me pilló a mí en un momento, bueno, como te he dicho antes, una maternidad especial con intervenciones quirúrgicas y demás. La segunda recién nacida, me pilló así un poco que no pude estar muy atenta, y ahora aprovechando que ya salió la sentencia del Supremo, la serie, la peli, estaba como, no puedo despegarme de este asunto. Claro, que hablábamos del documental de las cintas de Rosa Peral, y Emilia compartía cómo no se había hecho, digamos, no quiero poner palabras en no te preocupes, que no son, ¿no? Pero cómo no se había hecho quizás un juicio, no quiero decir justo, pero que no se había tenido en cuenta la perspectiva de género en todo el proceso, ¿no? Explícate tú mejor, que no quiero poner palabras en tu boca. Sí, porque yo no quiero, eso es, yo tampoco quiero cuestionar, porque, bueno, las pruebas son las que son y el Supremo al final así lo ha entendido, y no quiero yo poner en duda que la sentencia o el resultado, ¿no?, la condena sea la que tenga que ser.
Pero sí me pareció muy curioso cuando vi las cintas, ¿no?, de Rosa Peral, cómo ahí pasaban una serie de amantes, ¿no?, de Rosa Peral, como si fuese muy importante el saber si una mujer es promiscua o no. Sí. A ver, pues si tú cometes un asesinato, lo que me tienes que probar es, yo si la acusación, lo que tengo que probar es el asesinato en sí. Ni siquiera me importa el móvil. Entonces, bueno, el fiscal explicaba que sí, que la vida personal de una persona nos da mucha cuenta de cómo es esa persona, pero ¿dónde está la línea? ¿Dónde? Porque el pecado, el delito, en fin. Y me parecía curioso que, o me faltaba a mí ahí, una mijita de perspectiva de género, quiere decir, ¿por qué? Porque Rosa Peral dice que le preguntaba mucho a su abogada eso, pero a mí, ¿por qué se me está juzgando? ¿Por acostarme con muchos hombres o por haber asesinado? Y hubo momentos en que yo decía, realmente eso pasa. Realmente hay veces, no digo siempre, en que las mujeres nos sentimos cuestionadas por nuestra forma de vestir, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de relacionarnos, por nuestra forma de afrontar nuestras propias desgracias. Sí. A ver, por ejemplo, yo que llevo derechos de familia, se tiene mejor vista esa mujer que se divorcia y está deprimida y mal, y no en plan Rosalía, me voy a la discoteca con mis amigas. Yo cuando imparto, que también imparto talleres adolescentes, siempre digo que cada persona afronta sus penas como puede, como quiere y como le han enseñado, pero que no hay una única forma, y que Totalmente. yo no soy menos mujer, ni tienes que cuestionarme como El persona. otro día también, perdona que te corte, pero Sí, viene sí. muy al hilo, vi también un documental en Netflix también de Mario Biondo, creo que se llamaba, ¿no? Y cuando él muere, ella al poco tiempo, su pareja en ese momento hace un viaje y entonces se le juzga, ¿no? Sí. O sea, no en un juicio ni nada, ¿no? Sino Sí, a nivel sí, social. Por cómo ella ha hecho ese duelo. Oye, pues no estarás tan mal si te acabas de quedar viuda y te vas con tus amigos a la playa, ¿no? Y ella decía, oye, es mi manera de sentirme acompañada y fui a la playa, que era nuestra favorita, y fue mi manera de honrarle, ¿no? Entonces es como, ¿por qué se pone en juicio la manera en que cada uno lidia con el duelo o con... Sí, ¿no? sí, eso es constante Porque para somos las mujeres, mujeres. exactamente, y estamos juzgadas por todo. Yo lo digo muchas veces, si tomas la decisión de dejar tu trabajo y dedicarte a la crianza, es que... Mal, porque es que entonces que has abandonado tu carrera y ahora dependes de un hombre. Si sigues trabajando y entonces metes a alguien a que cuide de tus hijos porque la familia no os podéis organizar de otra manera, mal Mala también. madre. Si lo cuida el padre, mal también. O sea, da igual lo Da que igual, hagas. da igual. Mira, hay no sé si has visto, si has tenido ocasión de ver ya la peli de Barbie. Hay un diálogo entre la que trae a Barbie al mundo real, la mujer, que es cuando la desprograma ella, Sí. que es fantástico. Tenemos que ser perfectas, pero cuidar de los demás. Ese Que discurso tenemos es que brutal. querer ser madres, pero no hablar mucho de nuestros hijos. O sea, es brutal, entero Eso lo es tengo real. capturado. Y eso es real. Eso es real. Y eso es que es muy difícil ser mujer. Y si eso lo es para una muñeca que representa a una mujer, ¿no? Y me parece, es una peli que me parece fantástica porque a pesar de que, no quiero que nadie piense que soy una engreída, pero a pesar de que yo la veo como muy básica en el sentido de, eso lo sé, pero hay mucha gente a la que le ha podido abrir los ojos y sobre todo muchas niñas jóvenes, ¿no? Pero es que realmente es así, es muy difícil parir. Es muy difícil ser madre, es muy difícil ser madre y trabajar, es muy difícil ser madre, trabajar y tener padres, porque los tienes que cuidar. Totalmente. Es muy difícil ser madre, trabajar, tener padres, tener hijos. Amiga. Es muy difícil, hay que ser lo todo. Entonces, eso, trasladarlo al mundo procesal, por ejemplo, es muy complicado. Cuesta mucho. Y hacer entender en un contexto médico que el parto es nuestro, que no es una enfermedad y que nosotros podemos decidir y que yo quiero decidir en base a una información completa, no sesgada. Tú me tienes que informar de todo, de los beneficios, de los riesgos, de posibles alternativas. Entonces yo decidiré lo más libre posible, cada una en la medida de sus posibilidades, ¿no? No se entiende que eso es violencia, porque yo siempre lo digo y era lo que te iba a decir antes. Violencia no es solo, y ya lo ha dicho la OMS, la ONU, la CEDAW, violencia no es solo la episiotomía.
Violencia no es solo violarte. Violencia no es solo... No. Violencia es simplemente quebrantar tu posibilidad de ejercitar tu derecho. Eso ya en sí es violencia. Por supuesto, hay distintos grados de violencia, no vamos a comparar ni mucho menos, pero si yo no te permito a ti ejercer libremente tu derecho a lo que sea, yo estoy siendo violenta contigo. Yo te estoy poniendo en una situación violenta. Por eso no vamos a hablar ahora de la ley del sí o sí, porque si no es que nos metemos y acabamos hablando de la amnistía si hace falta. Pero abuso, agresión, claro, ahora se ha acabado la distinción. Pero realmente si yo te toco el culo, coño, yo no te voy a meter 30 años en la cárcel, pero para mí es violento. Claro que sí. Que no le llames más abuso como si eso no fuera un acto violento. Es que las mujeres tenemos muy normalizada la violencia contra nosotras, incluso aceptada en muchos casos, en el sentido de que es que ni la vemos. Ni lo sabemos. Y esto que tú decías de Barbie, ¿no? De la película de... Para mí hay cosas muy básicas. Sí. Pero es que algunas veces falta esta información. Tú porque te dedicas a esto, o yo porque estoy todo el día metida en temas de mujeres y maternidad, ¿no? Como que a lo mejor accedemos a esa información de forma más diaria, ¿no? Como más de parte de nuestra profesión. Pero es que realmente hay muchas niñas creciendo que no se les habla de esto, no se les explica bien qué es el feminismo. El feminismo para mí es un concepto que está un poco prostituido y que muchas personas se definen como no feministas y joder, que lo contrario del feminismo no es el machismo, que es la ignorancia, que tú no puedes no querer los mismos derechos para las mujeres, ¿no? Entonces, a veces hace falta esta bajada del lenguaje y explicarlo todo de forma muy sencilla para toda la sociedad. Y parte de esto también ha sido lo que tú decías antes del caso de la manada, por ejemplo, ¿no? Que yo creo que ha sido un caso que ha servido y ejemplificado a la sociedad los tipos de violencia. Oye, que solamente la violación no es violencia, que hay muchos otros tipos de violencia. Sí. Y explicarlo así algunas veces es necesario para que se entienda por todos, porque tenemos que dejar de normalizar esta violencia por leve que sea o por nivel bajo que sea, sigue siendo violencia. Exacto. Sí, cuando la ley de violencia de género, todos recordamos el triste y el desgraciado caso de Ana Orantes. Entonces, antes de todo aquello, los trapos sucios se lavaban en casa. No se hablaba, no se identificaba. O sea, que un hombre obligar a su mujer a acostarse con él, eso no era una agresión sexual. Ya. Entonces, a veces hacen falta, desgraciadamente, ciertos acontecimientos para que la sociedad vaya abriendo los ojos. Sí. Y estemos o no estemos de acuerdo, y esto yo lo quiero dejar claro, estemos o no estemos de acuerdo con determinadas modificaciones legislativas, estemos o no estemos de acuerdo con determinadas sentencias, cuestionemos, porque todo es susceptible de cuestionar y de crítica, por supuesto, faltaría más, pero es bueno que se haya puesto sobre la mesa muchas cosas que hace 25 años no. Entonces, pues de violencia obstétrica hace 20 años no se hablaba. Empezaron muchas mujeres a luchar en esto, el parto es nuestro, que empezó con Francisca, con Ivone Orza, con muchas mujeres, pero les costaba. Imagínate tú, si ahora cuestan, hace 20, 25 años. Entonces, ¿Barbie hace falta? Pues sí, porque le abre los ojos cuando imparto las formaciones. Los talleres a los niños y adolescentes pues lo hago, ya tengo talleres en institutos, en la ESO para el 8 de marzo, lo hago con música y demás, ¿no? Porque a ellos no los puedes sentar a hablar como estamos hablando nosotros porque se te aburren, obviamente, entonces hay que removerles las emociones y hay un estudio, ¿no?, que dice que a partir de los 6 años las niñas empiezan ya a distinguir qué no pueden ser con respecto a los niños, que eso es violencia, es violencia, entonces según vas impartiendo los talleres a niños de 10, 12 años, es incluso que las mujeres quieren más derechos, no. Queremos ¿somos iguales? No, que es que ni siquiera somos iguales, solo queremos ser iguales en derechos y oportunidades, es que es muy distinto. Sí. Entonces, explicarle todo eso a niños y niñas desde pequeñitos es muy complicado. Porque nosotros no hemos recibido formación, entonces eso es lo que tú dices, tú estás en este mundo, yo estoy en este mundo, pero la mayoría de las personas no, o ni tienen tiempo siquiera. Entonces, bueno, esta labor hay que hacerla, la que haces tú, la que hago yo, la que hacen muchas mujeres, para tratar de que las demás sepan identificar
sobre todo sepan identificar. Y bueno, si ya te puedes colar, como hago yo, en institutos, en centros educativos, en hospitales, en universidades, a machacar. Potencia las generaciones que vienen, exacto, por suerte. Exacto, exacto. Porque al final yo creo que el futuro es más brillante de la realidad que estamos viviendo nosotros ahora, porque venimos de modelos súper tradicionales, sí, y estamos siendo como el despertar, ¿no? Nosotros estamos viviendo como esta lucha, este despertar, y espero que dejemos unas mejores condiciones o un mayor conocimiento y un camino más allanado para la igualdad, o incluso la igualdad de derechos realmente conseguida para claro, las mujeres. Pero yo siempre digo, yo soy una persona, para eso soy súper crítica, con las personas que critican la adolescencia, que critican a los jóvenes, yo soy súper crítica con esas personas, porque no creo que ellos sean responsables. O sea, una persona de 16 años, 18, 19 años no es responsable de lo que le ha tocado vivir. Viven lo que nosotros, como adultos que somos, le hemos puesto en bandeja, unas redes sociales, una tecnología. Ellos no son responsables de lo que les ha tocado vivir y de los medios que tienen a su alcance. Entonces, culparles a ellos de que no sepan o que vayan hacia atrás, es que van a peor. No es cierto. No es cierto. Hay un libro que se llama El privilegio de vivir con un adolescente, de Sonia López, que se lo aconsejo a todo el mundo, y es que vivir con un adolescente es un privilegio si de verdad te sientas a escucharles y si de verdad hablas con ellos, y sobre todo con una adolescente, aunque hay que educarles por igual y en el mismo camino. Es verdad que a las mujeres hay que reforzarlas más, a las niñas hay que reforzarlas, y por supuesto hay alguien que decía un día, es que se les dice mucho a las niñas ten cuidado, pero no se le dice nunca a un niño, oye, no se agrede. Entonces, bueno, no hay que educar en esos términos. Yo no creo que haya que educar en esos términos. Mis talleres nunca van en esos términos. No, me alejo mucho de ese discurso porque está culpabilizando y victimizando a ellas. Pero sí que es verdad que yo sí tengo esperanzas, la verdad, porque si no, no estaríamos tú y yo hoy aquí haciendo esto. Sí, y tú eres seguramente mucho más joven que yo y estás totalmente concienciada y vas a educar a tus hijas en otro contexto y en otras dinámicas. Entonces yo lo veo en los talleres a niños, a adolescentes, lo veo en la atención ginecobstétrica, lo veo en matronas muy, muy concienciadas del respeto absoluto al derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Yo sí tengo esperanzas. Aquí hay una parte importante en el tema de las matronas. Mi primer y mi segundo parto no tuvo nada que ver. El primero fue dirigido por un ginecólogo hombre y el segundo por una ginecóloga mujer, pero sobre todo por una matrona. Claro. La ginecóloga estaba allí, pero la que hizo todo conmigo fue la matrona, ¿no? Y era mujer, había sido madre, y entonces ella, desde su propia experiencia y empatía de mujer a mujer, que es como se paría antes entre mujeres, así es, yo noté una diferencia brutal porque yo me sentía sostenida por ella, ¿no? Era como, mira, prueba esto que te va a aliviar mucho. ¿A que ahora mismo te duele aquí? Sí, es que me duele aquí. Ponte en las cuerdas estas y cuélgate y no sé qué, ¿no? Entonces era como, joder, qué diferencia. Sí. Vaya experiencia. Y no digo que un hombre no sea capaz de desarrollar esa que empatía, hay matronas, que yo las conozco, hombres, matronas en Sevilla, por ejemplo, que los conozco, que son fantásticos. Pero tiene que haber tenido el interés por empatizar y, ¿no? formarse. Y formarse en ese sentido. Cuando se nota mucho, ya no quiero hablar ni de sexo masculino y femenino, ¿no? Sino de esa energía desde la que la persona que está asistiendo a tu parto se mueve, ¿no? Y a mí eso me parece súper importante porque al final es un momento vulnerable, aunque sea la quinta vez que pares, al final es un momento en el que te expones, no sabes lo que puede venir y sentirte sostenida, respetada. En ese sentido, que a mí a veces me preguntaban, ¿quieres esto o lo otro? Y yo decía, ay, no sé lo que tú me digas. Me decía, lo que tú me digas no, ¿tú qué sientes? Claro. Y oye, que te escuchen así. Sí, mira, yo por ponerte un ejemplo que creo que puede ser interesante a nivel jurídico, ¿no? A nivel procesal, de un juicio que tuve hace poco, que aún no ha salido sentencia, no sé si se podrá obtener una sentencia a favor o no, pero que es un asunto muy complicado. Hablamos de la oxitocina, ¿no? La oxitocina que se usa como una medicación intraparto, pues porque sí. O sea, no se le informa a la mujer, ¿no? Por parte de los sanitarios se dice que se le informó, por parte de la familia que no se informó. Entonces, bueno, como luego la palabra de unos vale más que la otra, que eso es para mí un defecto procesal en este tipo de procedimientos, pero bueno. El caso es que a mi pregunta a la doctora que prescribió la oxitocina, le pregunté si había ido a ver a la mujer.
Porque, perdona que te corte, Sí. esto es interesante porque Sí. las que no nos movemos en tu profesión no tenemos ni Ni idea de idea. cómo va. Entonces, si nos podemos explicar un poco, Sí, sí. llega una mujer que considera que ha sufrido violencia obstétrica y viene a ti. Exacto. Y entonces tú empiezas tu investigación. Mi investigación. Vale. Empezamos. Tú vas a visitar... Pedimos la historia clínica, eso para Vale. empezar, porque es que nosotros tenemos que trabajar con documentación porque sabemos lo que pasa con que las palabras se las lleva el viento, o sea, Claro. documentación y de ahí tirar. Vale. Entonces, la familia llega, se llama la praxis o se llama la praxis, violencia obstétrica, cualquier tipo de negligencia, siempre la historia clínica es la base fundamental y la pericial. Vale. ¿Vale? La pericial de un sanitario especializado en el tema que estemos tratando aquí, pues ginecología. Vale. Porque desgraciadamente en este país seguimos sin darle importancia o la gran importancia que tienen las matronas en los partos. A ver, porque tú me has dicho que te atendió un parto, que te atendió una matrona. Claro, es que si es un parto normal, te tiene que atender una matrona hasta el final. ¿Qué pasa? Que como empiezan a intervenir a veces los ginecólogos o las ginecólogas, pues ya deja de ser un parto normal y ya tienen que acabarlo ellos y acaban salvándote con una cesárea el que te ha metido en la cesárea. Yo siempre lo digo, ¿no? Si el que ha quedado como salvadora, la que ha quedado como salvadora, que ha salvado a la madre y al bebé, es la que te ha metido en una cesárea. ¿Por qué? Por una cascada de intervenciones, que sí, una epidural que no has pedido, una oxitocina que no has pedido, unos tactos que no has pedido, en fin, si es que es normal que acabases en cesárea. ¿Vale? Pero que no es un héroe o una heroína. No quiero ni hablar porque es que... ¿Te ha pasado? Me ha ¿Te ha pasado pasado? y fui tan tonta de regalarle una botella de whisky. Claro, o sea, sí, que... sí, somos, De verdad. somos así. Es que la primera violencia que sufre la mujer es la socialización. Entonces estamos muy bien socializadas para agradar, agradecer, a pesar de todo. Entonces la matrona es la que tiene que atender un parto normal hasta el final. Entonces, en este caso en concreto, bueno, después de años de demandas, de reclamaciones, de historia clínica, de periciales, pues llega el día del juicio en cualquier tipo de procedimiento. Y en este caso en concreto yo le pregunté a la ginecóloga, pero bueno, usted prescribe una oxitocina, pero ¿valoró previamente a la mujer? No. ¿Y la vio después cuando se quejaba del dolor? No. O sea, prescribe la oxitocina desde lejos, pero no solo no miró a los ojos a la mujer, es que ni siquiera se acercó a ver si estaba bien, si estaba mal, acabó su turno, se fue y ya. El resultado fue absolutamente desgraciado porque hubo una muerte de la niña, ¿no? A los 3 días de nacer. Entonces, son procedimientos muy duros, imagínate, son procedimientos muy duros, pero esa es la realidad. Que luego sea muy difícil acreditarlo, pues no te voy a negar que no, porque tú estás luchando contra una maquinaria que es a veces el Estado, que son servicios públicos de salud, administración pública, aseguradoras que tienen toda la maquinaria, todo el dinero a disposición, y enfrente tenemos a familias, y ya, familias que se pueden pagar una pericial, no 2 ni 3, y que tienen una salud mental especialmente deteriorada. Entonces, son asuntos muy complejos, pero son mujeres muy valientes, a pesar de todo. Y hombres, porque muchas veces son parejas y no siempre hombre-mujer, ¿eh? Hablo de muchas veces son familias biparentales, pero no siempre son hombre-mujer, porque yo llevo asuntos de violencia obstétrica que van más allá incluso de 2 mujeres, en los que incluso se ha visto claramente la discriminación por orientación sexual, de ignorar a la persona, a la mujer que no estaba pariendo y no tenérsele como madre, ¿no? de ese bebé. O sea, ha sido brutal. Es decir, que se mezclan muchas cosas. ¿Ves? Todo eso es un caldo de cultivo para que las sentencias no sean estimatorias, porque no se entiende esa perspectiva de género. Todos nos tenemos que formar más en esto. Yo cuando de los jueces tienen que estar más formados, no. Todos. Esto no se trata de que los jueces se tengan que formar, que faltaría más, pues sí, pero que es que son jueces, somos médicos, somos matronas, somos maestros, somos docentes, somos el sistema. Esto es algo sistémico, o sea, hace falta entender entender qué es la violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra las mujeres, para poder identificar. Y no todas las violencias son la agresión sexual y la paliza. Totalmente. Pero y bueno, y si hablamos de mujeres madres... Es muy reciente. Sí, viene de muy atrás, pero es verdad que
ves tú, las redes sociales tienen cosas malas, pero también tienen cosas muy buenas. El mensaje llega de una manera mucho más directa. Y tiene una repercusión que yo muchas veces me sorprendo. Mira, por ponerte un ejemplo, ha ido fuera a lo mejor Andrea a hacer un juicio lejos de Sevilla y la han parado por la calle. Oye, tú trabajas con Emilia, yo no soy famosa, quiero decir, yo solo tengo redes sociales y demás. Y el mensaje llega y tiene una repercusión importante. Entonces, y me llegan muchas veces niñas jóvenes que han salido del grado o del máster y quieren hacer prácticas, o sea que el mensaje va llegando y va calando y eso es importante. Y bueno, mujeres madres... No te aplaudo porque es molesto al que escucha, pero... No, aplaudimos. Pero sí. Y mujeres madres, bueno, la violencia, ahora que estamos cerca del 25N o acabamos de estar en la semana del 25N, bueno, mujeres y madres, ya las violencias se disparan. Ya no solo en el contexto parto, laboral. Sí. O sea, una mujer que por ser madre se ve obligada a reducir su jornada, eso es una trampa, porque la reducción de jornada merma tu capacidad económica, por lo tanto tu autonomía, ¿vale? Te quita esa posibilidad de estar emancipada, ¿no? Socialmente hablando, tu capacidad de agencia, como dicen ahora los modernos, ¿no? Eso es violencia. Que en España no haya unas redes de apoyo de verdad, que las empresas no se comprometan de verdad corresponsablemente, que no haya unas medidas de conciliación realmente eficaces, que no nos obliguen a elegir entre, ¿no? Muchas veces no se puede. Esa es la realidad y tenemos que ser conscientes. Hay determinados tipos de trabajo en lo que no es posible. Hay una parte también que es una cuestión biológica en la que no podemos buscar la igualdad porque no, para nada. Hablamos de parejas heterosexuales, ¿no? Que al final, por esto del género, que siempre crea las grandes diferencias, ¿no? Si al final yo soy la que amamanta y a las 16 semanas me tengo que incorporar, pero decidimos que queremos continuar la lactancia porque también se nos dice que es lo mejor, ¿no? Y que debe ser exclusiva hasta los 6 meses. Venga, yo me reduzco la jornada. Venga, yo soy la que se dedica, yo soy... Al final, cuando pasa X tiempo, aunque el niño ya puede ser cuidado por igual, porque ya la cuestión biológica no es tan indispensable como en los primeros meses de crianza, tú ya llevas un tiempo a medias en el mercado laboral o fuera del mercado laboral. Mientras que tu pareja ha podido seguir creciendo, por lo tanto ahora ya ¿quién de los dos se queda fuera quien gana menos? Claro. Así de claro, porque la hipoteca no te la adaptan. Totalmente, pero y también que en algunas ocasiones, siendo la mujer la que gana más, hay una cuestión biológica que hace que sea ella la que se tiene que quedar al cuidado y ahí ya hay una desventaja temporal en que la otra persona ha seguido adquiriendo experiencia, ha seguido creciendo, ha seguido desarrollándose, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya se genera una diferencia que va a durar en el tiempo, no solamente durante los primeros meses en que la biología manda. ¿No? Entonces... Sí, por eso yo antes te decía que no somos iguales. No, que queremos ser iguales en derechos y oportunidades. Yo es que estoy totalmente en contra de pensar que somos exactamente iguales el mismo día del parto. A ver, yo he pasado por 9 meses de embarazo, ¿vale? Y ahora tenemos una ley de salud sexual y reproductiva que te permite coger la baja sí o sí a las 39 semanas. Yo estaba totalmente en contra, yo tuve la oportunidad de trabajar un poquito en la redacción de esa ley y a nivel ministerial me refiero, el parto es nuestro, y yo siempre dije que mínimo a la 37, porque es que se queda como un 30 y tantos % de mujeres embarazadas sin posibilidad de baja, porque muchas mujeres han parido antes de la semana 39. Entonces, esa incapacidad temporal, esa baja debería estar desde la semana 37, pero bueno, ahora la tenemos en la 39, automáticamente tu médico de cabecera te tiene que dar la baja. Bueno, ¿vale? ¿qué más? ¿Qué menos? Antes que si me dolía la ciática te tenías que inventar, ahora no hay que inventarse nada. Totalmente, y estás de baja por enfermedad cuando no estás enferma. Cuando no estás enferma. Pero es que luego pasamos directamente, parimos, con todo lo que ello supone, o tenemos cesárea, intervención quirúrgica mayor, pero pasamos directamente al permiso de nacimiento, como nuestras parejas, ¿no? Hablando de una familia biparental. Igual que nuestras parejas, exactamente igual. Mira, hoy he puesto una stories, el Melendi, que es tan tranquilo en un concierto, zampando, mi mujer está pariendo. Vale, pues en ese trabajo seguramente no va a tener opción a ese señor a un permiso de nacimiento normal, ¿no? Ya sabemos como también los autónomos somos otro tema.
Pero en otro contexto ese hombre lo diría y tan pancho al día siguiente tendría las mismas 16 semanas que la que está pariendo y la que ya no solo va a dar la teta, porque ya el defender que hay que tener 6 meses no es porque tú quieras dar la teta sí o sí, 6 meses, es que tú tienes el derecho a decidir si lo quieres hacer o no. Pero es que muchas mujeres no deciden dar la teta porque saben que la van a tener que quitar antes de los 6 meses. Entonces, yo no creo que seamos iguales en esos contextos. No, para nada. Ni creo que haya que lucharlo siquiera, pero sí hay que tener una equidad y hay que ser consecuente con esas diferencias. Bueno, y pues hay que educar también en la corresponsabilidad, porque los hombres que son ahora padres han crecido en un modelo tradicional en que sus padres estaban fuera de casa, ¿no? Sí. Entonces tienen el deber de informarse y de ir cambiando esto, pero bueno, algunos no deciden informarse y no lo cambian. Pero los que vienen ahora, yo creo que ya van a ser niños criados, ¿no? O educados en la corresponsabilidad, o al menos eso espero, porque yo he llegado a escuchar: ¿qué voy a hacer 16 semanas de baja? ¿Me apunto a pádel? Sí. Bueno, no, eso es real. Yo me pienso si me apunto a pádel recién parida. No. Si yo decido dar la teta y tú no tienes teta, vale, yo voy a dar la teta, pero tú vas a hacer muchas otras cosas. Hay muchísimas cosas que hacer. Y si no voy a dar la teta, por lo que sea, vamos a dar los bibis a medias. Y aunque el niño quizás me necesite más a mí al principio, tú vas a estar ahí porque hay muchas otras cosas que hacer. Claro. No son vacaciones. No, entonces, aparte el tema de la corresponsabilidad, incluso hay que, yo lo hablo mucho, por ejemplo, esto sabes que formo parte, ¿no?, de la asociación Yo No Renuncio con Laura Baena, Maite y demás. Que desde aquí quiero agradecer la gran e inmensa labor que inició Laura, que hace ahora justo 10 años con un tuit. Sí. Justo no ahora, sabía. Un 13 de noviembre. Un 13 de noviembre. Me parece de verdad admirable, brutal y valiente. Sobre todo valiente, porque no siempre es fácil. Se reciben muchas críticas y es verdad que tiene muchos más apoyos, pero no es fácil. Y porque hay que estar en muchos sitios. Tiene mucho trabajo detrás que no se ve, que no se entiende a veces y que hay que cambiar muchas veces de estrategia, de criterio, en fin. El tema de la corresponsabilidad. Ahí yo creo que hay que agrandar un poco las miras. Yo siempre lo digo. La corresponsabilidad no solo tenemos que inculcarla y grabarla a fuego en mujeres y hombres, sino es todo. Quiero decir, a mí no me sirve que un hombre a nivel individual sea corresponsable. Necesito que su empresa también lo sea. Para que no le cuestione si tome esas 16 semanas, que es lo mínimo. O para que si él decide que después de esas 16 semanas, porque tengamos un unicornio, quiere reducir la jornada y no su mujer, su empresa no le mire mal y no le cuestione. Su empresa y la sociedad, por no ser el gran proveedor, ¿no? Claro, ser el que cuida. Exacto, ese rol de cuidadora que tenemos nosotros, ese rol de proveedor que tienen los hombres. Entonces, la corresponsabilidad tiene que ser social, tiene que venir de las empresas, por eso hay que formar en las empresas también. Tiene que venir de las instituciones, tiene que venir del poder legislativo, tiene que dar ejemplo con la legislación, tiene que dar ejemplo el Poder Ejecutivo. Las administraciones públicas tienen que dar ejemplo. Lo que no puede ser es que yo tengo fijado un post en mi Instagram. Lo que no puede ser es que el propio Inserso no permita la adaptación de jornada de una mujer, que depende del Ministerio de Asuntos Sociales. Eso es lo que no puede ser o no nos podemos permitir si queremos sembrar la semilla de la corresponsabilidad real, porque esto no es algo individual, esto es algo colectivo. Entonces, tenemos que seguir avanzando y se están dando pasos, pero los últimos permisos que se han aprobado, que fueron los permisos de finales de junio, esos 5 días anuales, los 4 días por fuerza mayor y las 8 semanas parentales, que tenían que haberse incluido en una ley de familias, que ahora ya con un gobierno en funciones lo tenemos todo en el aire. Son pasitos, pero pasitos muy pequeños, porque al final, ¿de qué te sirven 5 días al año? A nada que tu hijo ingrese por una bronquiolitis y te has comido los 5 días al año. Es que es así de claro. Y sí que hubo una modificación que a mí me parece bastante interesante, si quieres la cito aquí porque me parece que es que ahora ya no vas a tener que forzar tanto eso de adaptar o reducir tu jornada por niños mayores de 12 años.
¿vale? Que hubo una modificación en el Estatuto de los Trabajadores que ahora permite, digamos, o facilita que tú puedas seguir reduciendo o adaptando, tú me refiero a hombre o mujer, Sí, sí, sí. Para cuidar, ¿no? de tu hijo o hija mayor de 12 años, que eso era una reivindicación que llevaba ahí mucho tiempo y me parece interesante. Pero sí que es verdad que esto, como todo, Lucía, educación. Exactamente, Educación. Y educación no solo de niños, educación de adultos. Total, por eso te decía que habrá quien decida educarse independientemente de que haya nacido en un modelo tradicional, no es justificación para que no te eduques, ¿no? Porque yo misma también, aun siendo mujer, me tengo que educar en muchas cosas que no sé porque no he crecido en eso, ¿no? No lo he visto en el colegio, no lo he visto en mi casa, por lo tanto es mi obligación informarme para educar mejor a mis hijas y aportar mi granito. También al final hay una cosa que leí el otro día, estaba pensando antes, pero no pongo en pie donde lo leí, si lo pongo lo comparto, si lo recuerdo lo pongo en las notas del episodio, que decía que las mujeres madres somos el principal motor de la sociedad porque somos como la especie, o no sé si es exactamente la palabra, ¿no? Pero como somos las responsables de querer generar un mundo mejor para nuestros hijos porque nos importa más que ellos sigan fomentando la especie, no es una cosa como muy natural y muy instintiva, a anteponer nuestra vida, ¿no? Estoy, a la misma vez que lo estoy diciendo, estoy intentando pensar la fuente y al final la estoy liando. Lo vuelvo a resumir. Se te entiende. Vale, como que nosotros preferimos que ellos continúen y estén vivos y estén sanos y estén en un mundo mejor que salvarnos a nosotras mismas, ¿no? Entonces somos como las únicas que somos capaces de hacer eso, por lo tanto somos las que luchamos por crear un mundo mejor para ellos y somos las que tenemos la ilusión de crear este mundo mejor para ellos y al final es por eso que yo creo que todo el foco tiene que estar, no todo, pero una parte importante del foco en ellos, en cómo les educamos, en cómo les criamos, porque ellos son la continuidad de la especie y la mejora depende de ellos también, ¿no? La mejora de la sociedad y de la especie. Entonces, la labor ahí fuerte, no quiero responsabilizarnos a nosotras solamente de esto, pero es real, es la realidad. Es la realidad. Pero, y curiosidades de la vida, tenemos un gran potencial en las mujeres madres como palanca de cambio para mejorar las cosas, pero se nos sigue castigando. O sea, las mujeres madres se nos sigue castigando laboralmente, económicamente, precarizando nuestra situación, nuestra salud mental. O sea, la salud mental materna está totalmente olvidada, duelos perinatales totalmente ignorados y olvidados. Entonces, somos como una gran baza de la que se podría tirar, a la que se nos podría exprimir en el buen sentido de la palabra, y sin embargo se nos hace todo lo contrario. Se nos cuestiona como profesionales, se nos cuestiona como mujeres, como madres, como hijas, porque también se nos cuestiona como hijas, porque somos generación sándwich, cuidamos por arriba y por abajo, nunca estamos para todo ni para todo. Y bueno, por supuesto el autocuidado quedó allí, no sé dónde quedó el autocuidado. Se apaña, se puede un día en semana a Pilates. Al supermercado, ¿no? Eso es como autocuidado, voy al súper sola, me ducho. O sea, yo cuando veo a alguna mujer, voy a ir a hacerme las uñas. Digo, bueno, con independencia de lo que yo piense de hacerse o no hacerse las uñas, ese es nuestro momento de autocuidado. Quiero decir que sí, que cada una tiene su momento de autocuidado. Las uñas, leer, echar un rato con tus amigas, pero que eso quedó totalmente olvidado. Entonces, ese gran potencial que podríamos llegar a tener se ve mermado, pero se ve mermado precisamente por esa falta de corresponsabilidad del resto. ¿Vale? Tampoco, también tenemos, cuando tú decías que reeducarnos para no caer en esos micromachismos que tenemos interiorizados porque hemos sido socializadas en un patriarcado, en un machismo, ¿no? También tenemos que evitar caer en lo contrario, ¿no? En demonizar al hombre. Totalmente. Porque eso también tenemos que tener en cuenta de que cada vez, bueno, que vamos cambiando y sí que hay cada vez más hombres que quieren aprender, ¿no? Que quieren que les expliques. Sí, hay hombres corresponsables, los mínimos unicornios le llamo yo, pero tenemos que intentar, sobre todo, muy importante cuando con quien hacemos los talleres o hacemos las formaciones son precisamente adolescentes. Porque si tú vas a hacer un taller con adolescentes, niños y niñas,
ellos no pueden percibir que tú les estás demonizando. Tú no puedes presuponer la maldad en una persona de 16 años. A mí me parece personalmente que los hombres también son víctimas del machismo, o sea que el sistema patriarcal les da privilegios, pero también los victimiza en cierto sentido, y me explico. Un hombre sensible, conectado con sus emociones, no está representado en los medios de ninguna manera. Sin embargo, están representados los hombres que utilizan como medio de expresión la violencia. Bueno, aquí tenemos nosotros 4 podcasts. O sea, Lucía, la semana que viene quedamos otra vez, porque es que eso es básico. Aquí tenéis que sentar con María Fornet, ¿vale? María, siéntate con Lucía, por favor, y se lo explicas. La socialización, ya te lo he dicho antes, la primera violencia que hay, pero la primera violencia, por supuesto, para las mujeres faltaría más, y no hablo de nuestro país, vámonos a otros países, ¿no? Pero para los hombres también, porque es que ese hombre que no encaje en el patrón macho alfa, ese tiene un problema. Sí. Gordísimo. Por eso digo que son víctimas Por también, supuesto, no tu problema o el mío. Nunca va a llegar a eso, pero tiene un problema. Tiene un problema. El hombre que no encaje con ese patrón, el hombre que sí quiera cuidar de sus hijos, el hombre puede llegar a tener un problema. Yo nunca voy a igualarlo porque, bueno, las cifras son las que son. Por supuesto. La estadística es la que son, la mayoría de las agresiones sexuales las cometen hombres, la mayoría de los pedófilos son hombres, o sea, las cifras son las que son, las estadísticas oficiales son las que son, pero sí que tenemos que cuidarnos mucho, especialmente con niños, niñas, jóvenes, de no demonizarles antes de tiempo, porque no les conocemos. Allí te plantan a 30 alumnos y a 30 alumnas, un alumnado que tú realmente no sabes cómo son. Y bueno, y ahora que ya incluso se mezcla mucho el tema LGTBI, tenemos que tener mucho cuidado cuando impartimos esa serie de talleres porque, bueno, te encuentras a muchas personas con muchas sensibilidades, con muchas individualidades y tenemos que cuidarnos mucho de no prejuiciar. Sobre todo también porque nuestra generación no ha crecido en eso. Y hemos tenido que informarnos reeducarnos de esto, ¿no? Totalmente. Y reeducarnos y para poder de verdad modernizar el lenguaje y el sistema. Y nosotros que formamos parte del sistema tenemos la obligación de entenderlo, ¿no? Y de formar parte de ese cambio. Emilia, no me quiero alargar mucho más, aunque podríamos estar aquí hablando. Total. Pero de verdad siento como que nos faltan muchas cosas. Sí, pero a la misma vez creo que todo lo que hemos hablado aporta muchísimo valor y hace precisamente esto de lo que no quiero responsabilizarnos, pero que al final tenemos un papel muy importante que es de mujeres madres que miran por el futuro y que se preocupan de la continuidad saludable de la especie. Así es, saludable, tal cual. Que seamos yo siempre lo digo, queremos sociedades sostenibles y saludables, pues por favor dejadnos a las madres trabajar como madres, permitidnos cuidar sin que eso merme nuestra capacidad económica, nuestra capacidad laboral, que no se nos cuestione como profesionales, dejadnos cuidar en paz. ¿Vale? Entonces para eso necesitamos toda una serie de red de apoyo que no tenemos. Entonces bueno, y eso empieza pues desde que te quedas embarazada, desde que eres niña, pero bueno, desde que te quedas embarazada. Así sobre todo, sí. Bueno, y lo que tú decías, si nos echamos atrás prácticamente desde que somos niñas y con lo que crecemos viendo en televisión y bueno, la publicidad, el cine, los dibujos, los recreos, cómo se dividen los recreos, o sea, muchas cosas. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí. A Emilia podéis encontrarla en Instagram. Tu cuenta es @Emilia de Sousa. Tal cual, muy simple. Lo dejaré de todas formas en las notas del episodio porque de verdad os invito a que la sigáis y que el contenido que comparte de verdad es súper valioso para esta labor, sobre todo de reeducarse, porque, como decía antes, traslada mensajes que son sumamente importantes para mujeres y hombres, pero sobre todo las mujeres, que podamos aterrizar ciertos conceptos y aprender, sobre todo de temas tan importantes y que nos afectan a todas de manera directa o indirecta. Así que muchísimas gracias por escuchar, Lucía. Y Emilia por estar aquí. Gracias. Un beso fuerte. Chao.